entonces con lo que nos corresponde el día de hoy. Seguimos trabajando con la parte específica de derivadas. Y nos habíamos quedado ¿Con qué parte nos quedamos específicamente de derivadas, chicos? Quiero ver. ¿Con qué parte fue? Okay. Las clases de esta semana, los PDF se los voy a subir hasta el viernes, muy probablemente, para que no tengan mayores interrupciones por ahí para el examen. Vamos a ver. ¿Vimos algo de derivadas o no? No, como ustedes no vi. Lo que tengo es curva de nivel general, pero por eso no estaba segura, por eso no decía nada. La superficie de nivel, mejor dicho general, porque sacamos una que me acuerdo que me preguntaron. Una superficie de nivel general. Era un coseno inverso. Ajá, era una superficie de nivel general que sacamos. Ok, bueno, entonces con ustedes voy quizás unos 10 minutitos atrasado que con los demás. Pues vamos a comenzar entonces. Vamos con las derivadas parciales. Sí, Eric, correcto. El parcial del jueves viene hasta lo que vimos la semana pasada. Hasta curvas y superficies de nivel. Ok, vamos entonces con la parte de derivadas parciales. Vamos a iniciar prácticamente durante la clase de ahora y posiblemente la primera de la próxima semana. Va a ser más que nada recordar mucho de lo que usted vio en cálculo diferencial, todas aquellas reglas y métodos de derivación y aplicarlos ahora a funciones de 2 y de 3 variables. Básicamente es eso. Durante estas primeras sesiones no vamos a ver nada que usted no haya visto en derivación. Todas las reglas y propiedades que vamos a usar son cosas que usted ya las maneja en teoría. Así que tampoco le vamos a dar mayores vueltas a las cosas. Son propiedades que usted ya domina, son teoremas que usted ya conoce y simplemente es de aplicarlos. ¿Qué vamos a hacer en la parte de derivadas parciales y por qué se le llama derivadas parciales? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una función de dos variables, z igual a f de x, y, nosotros, si queremos derivar esta función, debemos especificar con respecto a qué variable vamos a derivar. Normalmente uno deriva con respecto a la variable independiente. El problema es que aquí tenemos dos variables independientes. Entonces hay que especificar si vamos a derivar respecto de la x o respecto de la y. En ese sentido, si nosotros derivamos respecto de la x, colocamos f sub x, y si derivamos respecto de la y es f sub y. Primera observación que quisiera que se acostumbraran a no hacer. Cuando uno pone la notación de derivadas, no es entre paréntesis, no se pone así f de x. Esto es función. Fíjese bien que la derivada parcial no lleva paréntesis. Yo sé que ahorita lo estoy diciendo y en el examen, pues pocos casos le van a hacer y lo van a poner con paréntesis. Tampoco es que se le baje puntos por eso, pero me va a hacer que le manche toda la papeleta ahí virtual, encerrándole todo lo que no debe ser así. Entonces, no le ponga paréntesis. Vaya, esta f sub x a veces se escribe también como d sub 1 y la f sub y a veces se escribe como d mayúscula sub 2. Son notaciones equivalentes para representar derivadas parciales. Las que voy colocando arriba son derivadas parciales respecto a x, las que voy colocando abajo son derivadas parciales respecto. Por último, otra notación muy común de usar en derivadas parciales es la del operador diferencial o también conocido como d de Jacobi, que es una d como curvada, y simplemente ponemos parcial de f respecto a x o de f de x, si lo quiere ver usted también de otra forma. También a veces le ponen dy de x. La d, o sea, se puede leer igual dy de x,
pero la D no es la letra D normal que uno usa en derivadas, sino que es un poco más curvada. Lleva una curvatura la letra D que uno utiliza en este caso. Entonces, esas tres son las diferentes notaciones que nosotros vamos a estar usando a lo largo de toda esta unidad. Las más frecuentes son la primera, la de la F minúscula, y la última del operador diferencial D, de Jacobi. La segunda la menciono nada más porque en la siguiente guía de ejercicios que les voy a subir a partir del viernes, ahí van a ver que aparece la D mayúscula con subíndices. Entonces, para que entiendan qué notación representa, por eso se la estoy colocando así. Así que la de arriba significa derivada parcial respecto a X, y la de abajo significa simplemente derivada parcial respecto a Y. Derivada parcial respecto a X y derivada parcial respecto a Y. Habiendo dicho esto, recordarán ustedes que lo primero que ven en cálculo diferencial cuando uno aprende las derivadas es la definición del límite para calcular derivadas. Aquel límite cuando h tiende a 0 o delta x le ponen algunos, límite cuando h o delta x tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, ese mismo límite lo vamos a usar también aquí para aprender a sacar derivadas en su versión más sencilla. Y esos límites son los siguientes. Si yo quiero la derivada parcial respecto a x, eso lo calculamos con el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y menos f de x, y. Todo esto dividido por h. Y si yo quiero la parcial de f respecto a y, pues es el límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h menos f de x, y sobre h. Lo que cambia entre una definición, entre un límite y el otro, es a quién le va a sumar usted esa variable h. Si es la parcial respecto a x, se le suma a la x. Si es la parcial respecto a y, se le suma a la y. Así que ahí tendríamos los dos límites con los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Y qué es lo que hace uno cuando quiere aplicar estos límites? Simplemente, dependiendo de la derivada que sea, van a cambiar x por x más h en la función, o van a cambiar y por y más h, según la derivada que ustedes quieran calcular. Vuelvo a insistir, esta es la misma regla de límites que usted vio en cálculo diferencial, solo que ahora apegada a la parte de funciones de varias variables. Vamos a ver un ejemplo. Este primer ejemplo es para ganar un poquito de confianza. Es un ejemplo bastante sencillo, pero que esperaría yo que ilustre una situación que muy comúnmente van a aplicar con funciones un poco más complicadas. Y es x menos 3y más 1 al cuadrado. Vamos a calcular la derivada parcial de la función respecto a x. Vamos a calcular la derivada parcial de la función respecto a x. Alguien podrá decir, bueno, pero esos son de los que no van a poner en el examen. Pues al contrario, en un examen es muy normal que le aparezca encontrar por definición de límite una derivada parcial de un polinomio. Casi siempre se ponen derivadas parciales de polinomios elevadas a una cierta potencia, binomios que hay que desarrollar, trinomios que hay que desarrollar. Casi siempre son polinomios los que ustedes tienen que calcular, así que es algo que muy factiblemente le puede aparecer. Nos piden entonces calcular la derivada parcial de f respecto a x. Yo sé que si alguno ya se puede bien lo que hay que hacer por teoremas o propiedades, podrán notar que la derivada de esto en un pasito o dos sale, o sea, en un paso sale.
no tiene mayor ciencia para calcularse si uno lo hace por propiedades. Pero si lo hacemos por límite, ahí sí ni modo, nos vamos a llevar un par de minutitos calculándolo. Y entonces esto sería, como es parcial respecto a x, es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. O sea que sería x más h menos 3y más 1 al cuadrado. Menos la función normal f de xy, o sea, x menos 3y más 1 al cuadrado. Todo eso entre h. La primera parte, el primer factor elevado al cuadrado simplemente es la función original evaluada en x más h. Y luego la segunda, pues es la resta de la función f de xy. Bueno, ¿cómo vamos a calcular este límite? Si usted lo evalúa directamente así como está, le va a dar 0 sobre 0. O sea que le va a dar que no se puede calcular y eso no quiere decir que no exista, sino que simplemente usted lo tiene que calcular mediante otros métodos. Y eso es lo que va a pasar si lo evalúa directamente. ¿Cuáles son los objetivos de aplicar este límite? Tienen que ustedes que lograr dos cosas. Uno, eliminar todos los términos que no lleven h. Todo lo que no lleve h se le tiene que eliminar. Después de lograr eso, tiene que eliminar la h del denominador. Y luego de lograr eso, pues ya evalúa lo que le queda en h igual 0. Esos son en esencia los tres pasitos a buscar en estos límites. Eliminar en el numerador todo lo que no lleve h. Luego, lo que queda, sacar factor común h y cancelarlo con el de abajo. Y por último, lo que termina sobreviviendo a todo eso, evaluarlo en h igual 0. Así que aquí ni modo, tocará desarrollar los dos cuadrados de arriba. Si quiere hacer eso, bien, aunque le va a llevar un poco de tiempo. Cuando se trata de este tipo de límites, yo siempre sugiero lo siguiente. En el primer término, que es donde usted sustituyó por x más h, cambie el orden de los términos y agrupe de la siguiente manera. Deje primero el término que lleva h, o los términos, si es que hay varios que lleven h. En este caso, solo hay uno, h. Y agrupe todo lo que no lleva h. Y todo eso iría obviamente al cuadrado. Haga ese agrupamiento. Lo que sí lleva h y después lo que no lleva h. Y todo obviamente al cuadrado, menos la segunda expresión al cuadrado. Ese agrupamiento es nada más a modo de conveniencia para poder ahorrarse un par de pasitos en el desarrollo del problema, porque ahora tendrá límite cuando h tiende a 0 de. Lo agrupo para desarrollar el primer factor como un binomio al cuadrado, que sería cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo. El segundo sería un trinomio completamente por la agrupación, menos el segundo, el último trinomio que tenemos, x menos 3y más 1 al cuadrado. Todo eso dividido por h. Bueno, con eso lo que ganamos es que los últimos dos trinomios, sin necesidad de desarrollarlos, se eliminan, pues son exactamente iguales, pero con signo cambiado. Eliminamos los últimos dos trinomios. Y eso es lo que uno busca también cuando hace los agrupamientos. No por gusto, el agrupamiento que hice fue los que llevan h con los que no llevan h. Podrán notar ustedes que lo que no lleva h es justamente igual al segundo factor que tenía restando. Es exactamente igual. Bueno, con eso ahora ya solo quedan en el numerador términos con h. Sacamos factor común h en el numerador y queda h más 2 por x menos 3y más 1. Todo dividido por h. Se eliminan las h's. Y ya logramos nuestro segundo objetivo. Y ahora el último paso es lo que sobrevive, límite cuando h tiende a 0 de h más 2 por x menos 3y más 1. Ahora todo esto lo evaluamos en h igual 0. Como solo hay una h, esta la hacemos 0.
y terminamos obteniendo la respuesta 2 por x menos 3y más 1. Y ahí tenemos nuestra derivada parcial de f respecto a x. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Explicarlo todo. Bueno, ok. Vaya, en términos bastante sencillos. Primero, plantean ustedes su límite, que es el primer paso que hice yo en azul. Sustituir la función con la que van a trabajar por la variable x más h o y más h según la derivada que busquen, en este caso x más h. El siguiente objetivo es desarrollar los cuadrados. Si no lo quiere hacer como yo lo hice agrupando, pues ni modo, tendrán que desarrollar todas las potencias cuadráticas, desarrollar todos los cuadrados y simplificar todos los términos semejantes. Van a terminar llegando a lo mismo. Pero yo lo que hice en el segundo paso fue agrupar los términos que llevan h y los que no llevan h en el primer corchete. Luego ese agrupamiento lo desarrollé como que fuera un binomio, como que la h fuera un término y el paréntesis x menos 3y más 1 fuera otro término. Desarrollo ese binomio y me quedaba la tercera línea que está en el desarrollo. Se cancelan los últimos dos cuadrados, los dos trinomios al cuadrado del final, por ser iguales pero con signo distinto. A lo que queda le saco factor común h en el numerador para cancelar con la h del denominador. Y luego, por último, lo que sigue todavía quedando con vida, lo evalúo en h igual 0. Y así es como se obtiene la derivada parcial respecto a x en este caso. Insisto, ¿verdad? De más está decir que el proceso es mucho más corto si usted trabaja con propiedades o teoremas, pero en un examen, si le piden un método específico, pues ni modo, tendrá que hacerlo por ese método en concreto. No se vale que usted use lo que tiene a la mano y que sea más fácil. Tendrá que hacerlo lamentablemente por el método que el problema le pida. Así que ahí tendríamos el desarrollo del problema. Bueno, esto es también repasando un poco el método para calcular límites, el que le llamaba uno método de factorización, ¿no? O cancelación, le llamaban en algunos casos. Pero también recuerden que hay otro método que usualmente se usa, que es la racionalización, cuando comúnmente aparecen funciones que llevan raíces. La racionalización es algo más que ustedes van a tener que ocupar muy frecuentemente. Así que vamos a ver otro ejemplo. Ahora, para aplicar racionalización. Y este segundo ejemplo es hallar la derivada parcial respecto a y de la función f de xy igual a la raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 3y al cubo.
Y bueno, en este ejercicio lo que cambia obviamente es la función. Un ejemplo súper violento tipo parcial. Le prometo, Osvaldo, que en el ejercicio que nos vamos a quedar ahora es tipo parcial. El que vamos a dejar sin concluir ahora, pero que lo vamos a terminar la próxima semana, porque la siguiente clase es el parcial. Pero ese ejercicio sí ya es tipo parcial y ya van a ver ustedes que queda bastante largo. El que vamos a dejar inconcluso hoy. Vaya. Entonces aquí fy, la derivada parcial respecto a y, pues sería el límite cuando h tiende a 0 de f, bueno, sí, lo voy a poner así en general. F de x, y más h menos f de xy sobre h. Sustituyendo datos, esto es límite cuando h tiende a 0. De la raíz de 2x cuadrado menos 3 factor de y más h al cubo. O sea, la función original pero evaluada en y más h. Menos la función normal, raíz de 2x cuadrado menos 3y al cubo. Todo esto sobre h. Sobre h. Y ahí tendríamos entonces el desarrollo del planteamiento del ejercicio. Aquí quiero hacer una observación muy importante. Y es que yo quizás porque personalmente así fue como me lo enseñaron, así me acostumbré, así es como me siento más cómodo colocando la H. Pero aquí depende mucho de ustedes cómo se sientan más cómodos. Recordarán que a veces en cálculo diferencial, según el profesor que uno tenía, o cómo a uno se lo explicaron, o cómo uno lo estudió y lo entendió, a veces uno usaba la H, a veces uno usaba delta X. O sea que en vez de la H podrían ustedes también poner delta X, pero ese delta X es cuando deriven respecto a X. Mientras que si derivan respecto a Y, usted tiene que usar delta Y. Así que no estoy en contra de que ocupen los deltas en vez de H si así lo quieren hacer, pero solo asegúrense de usar el delta que le toca según la derivada que le pidan. Si es derivada respecto a X, pues es delta X. Si es derivada respecto a Y, pues es delta Y. Así que solamente tenga en cuenta eso y no pasa nada. Bueno, cuando usted tiene una raíz, si usted evalúa esto en h igual a 0, le queda otra vez 0 entre 0. Eso es indefinido, lo que quiere decir no que el límite no exista, pero sí que habrá que replantearse las cosas para poderlo calcular. Entonces, por ejemplo, acá, hola, ¿alguien quería hacer una pregunta? ¿Alguien quería participar? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a aplicar la racionalización. ¿En qué consiste la racionalización? Pues simple y sencillamente en multiplicar tanto numerador como denominador por la misma expresión que tenemos en este caso de las raíces arriba, pero separadas por un signo diferente. En este caso, las raíces en el numerador están separadas por un signo menos. Por lo tanto, las vamos a multiplicar por una expresión que estén separadas por el signo más. Así que colocaremos raíz de 2x cuadrado menos 3 por y más h al cubo más raíz de 2x cuadrado menos 3y al cubo. Y eso lo vamos a hacer tanto en el numerador como en el denominador. Si algún exponente o número no se ve bien o no se entiende qué es, díganme. Ok, aquí estaría entonces nuestro planteamiento. Multiplicando tanto numerador como denominador por las mismas dos raíces que al inicio, pero separadas por un signo diferente. Pues bien,
Esto se hace con el objetivo de que en el numerador quede una diferencia de cuadrados. Tenemos la diferencia de las raíces multiplicadas por la suma de las raíces. Así que esto es límite cuando h tiende a 0 de la raíz de 2x cuadrado menos 3 por y más h al cubo, todo esto al cuadrado, menos la raíz de 2x cuadrado menos 3y al cubo, todo esto al cuadrado. Y esto dividido por h. Y aquí viene algo que yo muy a menudo suelo usar. Aquí viene algo que yo muy a menudo suelo usar. Y es lo siguiente. En este tipo de ejercicios y en otros que veremos más adelante, suele darse el caso de que algunas veces tenemos que escribir una expresión grande varias veces en un ejercicio. Entonces, si usted tiene una expresión relativamente grande que escribir varias veces en un problema y va a perder tiempo solo en estarla copiando y no le va a hacer nada de proceso algebraico, póngale un nombre a toda esa expresión grande y vaya colocando, en vez de toda la expresión, ese nombre que le ha puesto. Por ejemplo, el denominador que he colocado cuando hice la racionalización, el denominador de la suma de las raíces, ese habrán varios pasos donde usted solo va a tener que copiarlo, escribirlo igual y no lo va a operar. Entonces, en vez de perder tiempo en estar escribiendo todo eso nuevamente, asígnele un nombre. Por ejemplo, asígnele el nombre de A. Entonces abajo quedaría H por A. Yo siempre doy esa indicación, pero después los estudiantes abusan un poco de eso y ya en vez de estar escribiendo todo hasta un X cuadrado le quieren poner otro nombre. Empiezan a ponerle nombre a todo y al final lo que originalmente llevaba X y Y pasa a llevar A, B, C, D, E y F. Solo es cuando sea necesario, cuando sean operaciones demasiado grandes que lo tengan que poner varias veces y en vez de escribirlo todo y perder tiempo ahí, pongan la letra, solo cuando sea necesario. Bueno, con esto, la raíz cuadrada de cada uno de los términos del numerador se va a cancelar con el cuadrado. Se eliminan las raíces cuadradas. Ok, ya me acordé del siglo pasado, que le ponían nombres de personas a esto. Bien, entonces nos quedaría prácticamente esta expresión con las raíces cuadradas eliminadas y con el denominador de la forma h por a. Y esto al final nos lleva a lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de 2x cuadrado menos 3 por y más h al cubo menos 2x cuadrado menos 3y al cubo. Todo esto dividido por h sobre a. Eso es lo que nos quedaría. Ya quitando las raíces del numerador. Cuando ya hemos desaparecido las raíces, obviamente abajo hay raíces, porque la A, aunque ahí solo está como una letra, en el fondo eso lleva raíces, pero no hay problema porque eso hasta el final vamos a ver cómo lo trabajamos. Pues ya cuando lo tenemos de esta manera, usted lo único que tiene que hacer es desarrollar las potencias del numerador y simplificar todo lo que tenga que simplificar. De hecho, sin necesidad de desarrollar nada, podrá ver que el 2x cuadrado se anula. Uno es positivo y el otro quedará con signo menos. Así que se anula. Desarrollando la potencia cúbica, esto nos queda menos 3 factor de y cubo más 3y cuadrado h más 3yh cuadrado más h cubo más 3y al cubo. Todo sobre h por a. Esto es desarrollando el binomio al cubo que tenemos en el numerador. Voy a esperar que cargue porque ya se tardó. Ahí estamos. Una vez desarrollado el binomio al cubo,
multiplicamos por menos 3 y nos queda menos 3y cubo menos 9y cuadrado h menos 9yh cuadrado menos 3h cubo más 3y cubo. Se van los 3y cubo y vuelve a cumplirse lo que dije en el ejercicio anterior. Solamente quedan términos con h arriba en el numerador. Todo lo que no lleva h se le tiene que cancelar. Y lo que no lleva h pues se le va a eliminar. Bueno, después de esto, saca un factor común h en el numerador. Límite cuando h tiende a 0 de h. Factor de menos 9y cuadrado, menos 9y por h, menos 3h cuadrado sobre h por a. Se van a eliminar las h y además van a tener que hacer 0. Después de eliminar esas h, tendrán que hacer 0 las h que quedan. Límite cuando h tiende a 0 de menos 9y cuadrado, menos 9yh, menos 3h cuadrado sobre a, es lo que nos va a terminar quedando. Hacen 0 lo que tengan que hacer 0, las letras h, anulan aquí los dos últimos términos de la última expresión y solo va a sobrevivir en el caso de la parte final, solo va a quedar un menos 9y cuadrado en el numerador y solo es cuestión de definir qué queda en el denominador. Para definir eso, lo vamos a hacer aparte. Lo vamos a hacer por acá. Veamos la siguiente situación. Abajo me ha quedado una a. La respuesta no es menos 9y cuadrado sobre a. Recordemos que la variable a era igual a una suma de raíces. Era la raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 3 factor de y más h al cubo más la raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 3y cubo. Era de esta forma. Cuando ustedes aquí hacen, como estamos en la parte de que h la evaluamos en 0, si usted hace que la h de acá valga 0, entonces la a le termina quedando como 2 veces la raíz de 2x cuadrado menos 3y cubo. 2x cuadrado menos 3y cubo. Así que eso sería nuestro denominador que quedaría en nuestro límite, ya quitando la variable a y simplemente cambiándolo por lo que queda en a cuando la h vale 0. Vea en cuántos pasos tendría que haber puesto toda la suma de las raíces, todos los pasos que yo he puesto ahí. En un examen los pasos pueden ser muy tediosos, pero hay que dejarlos indicados prácticamente todos. Así que ahí tendríamos ya la respuesta de nuestra derivada parcial respecto a y. ¿Preguntas? 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 Ingeniero, ese 2x cuadrado de la primera raíz, ¿qué lo hizo? Solo lo sumó con la otra fracción.
El 2x cuadrado de la primera raíz, en lo morado. Sí, en el valor de la A. Ajá, cabal. Lo que pasa es que queda, vaya, cuando uno hace 0 la h, queda 2x cuadrado menos 3y cubo en la primera raíz. Y en la segunda raíz queda lo mismo, 2x cuadrado menos 3y cubo. Como uno elimina Ah, sí, solo la pensé que se h, eliminaba todo el no, término de menos 3y. Ah, no, ok, ok. Ah, pues sí, ya se vi. elimina Gracias. solo la h, ajá. Por eso queda 2 veces toda la raíz. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Cómo saber hasta dónde detenerse? Cuando ya haya evaluado en h igual a 0. Cuando ya haya evaluado las h en 0, lo que le queda, cuando ya no haya ninguna h, ahí te está finalizado. Esa es su derivada. De ahí en más, la verdad, José, es que quitando eso que le acabo de decir, que finaliza cuando ya no haya ninguna h que procesar, depende del ejercicio, porque, por ejemplo, si solo le piden calcular la muy derivada usando definición, es lo que le acabo de decir. Hasta que ya no haya ninguna h que trabajar, hasta ahí llega el problema. Pero si le piden, por ejemplo, verlo por definición y comprobarlo por eso a la teorema, pues usted va a llegar a una por límite, llega a otra respuesta que posiblemente usted vea que no son iguales, entonces tendrá que simplificar alguna de ellas para llegar a demostrar que sí son equivalentes. Entonces, en ese caso, usted tendrá que trabajarla hasta llevarla a lo que quiere, pero ahí por lo menos ya va a saber a qué quiere llegar. Por lo demás, simplemente es hasta cuando ya se deshaga de las H, de todas las H. Otra consulta. Ok, bueno, esto es con respecto a cálculo de límites por definición. No le voy a decir que estos son ejercicios muy complicados porque no lo son, pero lo principal de estos dos ejemplos es que usted vea en sí las opciones que tiene para resolverlo. Puede ser que en un ejercicio de examen sean más largos, más complicados, pero la verdad es que todo es puro proceso algebraico. Aquí no le he venido a decir yo algo que usted no sepa. Simple y sencillamente, lo nuevo quizás es nada más la implementación
de la regla de cálculo de límites por definición, pero aplicada a funciones de dos variables. Si esto fuera una función de 3, simplemente lo que cambia es que le podría agregar la suma de la h a la variable z también si le pidiesen la derivada parcial respecto a z. Es lo que cambiaría, nada más. Bien. Pasemos a otro pequeño subtema. Vamos a hablar un poquito ahora de... bueno, antes de pasar a otro subtema, solo para completar este problema, vamos a comprobar la respuesta por definición, por propiedades o por teoremas. Comprobar la respuesta usando propiedades. Bueno, la función original que nosotros teníamos era f de xy igual a la raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 3y cubo. ¿Qué significa comprobar la respuesta por teoremas? Significa que usted va a aplicar todas las reglas de derivación que ya conoce a esta función y tiene que demostrar que da lo mismo que aplicando límite. Esta función, como es una raíz, la puede escribir como potencia fraccionaria 2x cuadrado menos 3y cubo elevado a la 1 medio. La pone como potencia fraccionaria. Y aquí, nuevamente, hay que acordarse de cálculo diferencial. ¿Cómo derivaba usted una potencia fraccionaria? ¿Qué es lo que hacía para derivar esto? Pues simplemente era una mezcla entre regla de cadena y derivada de una potencia. Cuando usted deriva funciones de varias variables, solo tenga cuidado en una cosa. Usted le puede aplicar todas las reglas de derivación de las que usted se acuerde, pero dependiendo de la variable con respecto a la cual está derivando, lo que debe considerar es que todas las otras variables van a ser tomadas como constantes. No es que valgan cero, porque alguien en otro grupo me decía, entonces le pongo que vale cero. No, usted las va a considerar como constantes. En nuestro caso, lo que nos pedían era la parcial respecto a y. Eso significa que las variables x usted las va a considerar constantes y al ser constantes las va a derivar en su momento como tal, como una constante. ¿Cómo derivaría esta función? Bueno, por regla de potencia y regla de cadena, bajan el 1 medio, la función de adentro queda normal y a la potencia ahora le quitan 1. Queda elevado a la menos 1 medio. Por regla de cadena, esto va multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Y como es respecto a y, la derivada de 2x cuadrado sería 0, porque 2x cuadrado sería para nosotros constante. Y la derivada de menos 3y cubo sería menos 9y cuadrado, porque es respecto a y. Ordenando nuestra respuesta, esto es menos 9y cuadrado menos 9y cuadrado sobre 2 por la raíz de 2x cuadrado menos 3y cubo, colocándola en el denominador para que el exponente menos 1 medio, que es una raíz, sea positivo. Voy a esperar que cargue, que no ha cargado. Ahí está. Pueden ver cómo es la misma respuesta. Yo creo que ya le cargó, Eric. Puede ver cómo no es la misma, sí es la misma respuesta, perdón, que en el caso del otro. ¿Preguntas?
¿Preguntas? Ok, bueno, ahora sí pasamos nosotros a la parte de derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior. Vaya, cuando hablamos de derivadas de orden superior, simplemente nos referimos a calcular primeras, segundas, terceras derivadas y así sucesivamente. Aquí solamente tenemos que tener cuidado con una notación y es la notación del operador D de Jacobi cuando uno trabaja con derivadas de orden mayor a 1. Si tenemos, por ejemplo, una función de dos variables, z igual a f de xy, como ya vimos antes, nosotros podemos sacar la parcial respecto a x para esa función y la derivada parcial respecto a y. Si nosotros quisiéramos volver a derivar esta función, tendríamos que agarrar las primeras derivadas que ya sacamos y volverlas a derivar. Entonces, en este caso sería la fx, derivarla nuevamente, tendríamos dos opciones respecto a x, respecto a y. Y la fy sería así. Y la fy tendríamos dos opciones, agarrarla y derivarla respecto a x y también respecto a y. De esa forma se me generan las cuatro derivadas que usted está viendo en ese pequeño diagrama al final, donde simplemente se combinan las letras x y y. La primera, que aparece dos veces la x, significa derivada de orden 2 o segunda derivada parcial, ambas veces respecto a x. La última son derivar dos veces una función y las dos veces respecto a y. Y las dos de en medio son conocidas como segundas derivadas parciales mixtas. Segundas derivadas parciales mixtas y son cuando usted alterna primero x luego y o primero y luego x. Los resultados de las derivadas parciales mixtas en la mayoría de los casos son iguales, aunque hay algunos casos en los que no dan el mismo resultado. Nosotros solo vamos a trabajar con funciones donde el resultado de las mixtas sea igual, pero desde ya lo digo, el hecho de que el resultado de las mixtas sea el mismo no significa que usted va a poder ocupar ese hecho en un examen y que solo porque eso se cumple va a cambiar el orden de derivación y va a usar el que usted sienta más fácil. El orden de derivación que se le plantee en un examen, ese se respeta. Porque ese se le va a calificar. Si usted lo cambia, pues automáticamente todo estaría mal. Si la función fuera de 3 variables, pues no cambia mucho, solamente que habrían todavía más combinaciones, porque le podría poner ahí la parcial respecto a z. Y así como están estas de orden 2, yo puedo seguirle agregando alguna otra función. Total que yo podría venir y decir esto, calcule f de x, y, x, y, x, x, por ejemplo. Esta derivada sumamente extraña. Esta sería una derivada de orden 6, derivar 6 veces, primero respecto a x, luego respecto a y, después otra vez x, luego otra vez y por último 2 veces respecto a x. Ir derivando una tras otra las que usted va consiguiendo. Así que
para que vean que no solo hay derivadas de orden 2, sino de un orden mayor. Con respecto a la notación, hay que aclarar lo siguiente. La notación más fácil de entender quizás es esta de la F minúscula, que también se compara con la del operador D mayúscula. Fxx sería D sub 1, 1. Hay algunos ejercicios de la guía que usted verá cómo le aparece con el D mayúscula. Fxy es D1, 2. F de yx es D2, 1. Y F sub y es D sub 2, 2. Son notaciones equivalentes. Si lo vemos con el operador D de Jacobi, la primera, que es respecto a x, ambas veces se escribe así: d cuadrado sobre dx cuadrado. Y la última, que es dos veces respecto a y, sería d cuadrado de f sobre d de y cuadrado. No crean que yo me he equivocado colocando los exponentes. Así van. Arriba se le pone al operador d y abajo se le pone a la variable. No es que se le van a poner a la d en los dos lados o a la f arriba. No, arriba es a la d y abajo es a la variable. Pues hasta ahí creo que no hay mayor problema. El problema surge con las siguientes derivadas de orden 2, con las mixtas. Y así como surge el problema con este, también nos surgen para cuando usted tiene derivadas de orden grande, donde tiene que ir haciendo mezclas de variables. Y es por lo siguiente. Con el operador D de Jacobi queda la siguiente notación: la segunda derivada parcial de f respecto a y, x. Y en el otro, la segunda derivada parcial de f respecto a x, y. Nuevamente, no me he equivocado, no he puesto al revés las variables, así es la notación. El fxy que puse al inicio en azul, en la notación de Jacobi se escribe al revés, de y de x, y el fyx es de x de y. Las dos notaciones significan el mismo orden de derivación, primero x, segundo y, o primero y, segundo x, según sea el caso. Pero la notación azul se lee de izquierda a derecha, el orden. Y la notación negra del operador de Jacobi se lee de derecha a izquierda. Así que no es un error. Simplemente cuando le den el operador negro, usted tenga el cuidado de leerlo, repito, de derecha a izquierda para saber cuál es el orden de qué variable va a ir derivando primero. No sé si hay alguna pregunta. Preguntas. ¿No hay preguntas? No sé qué pregunta le hizo falta. Bueno, ya vamos a ver con un ejemplo. De todos modos, esto que menciono de la anotación es nada más para que lo tomen en cuenta, porque a veces uno se confunde. Cuando le aparece la anotación que está en negro, uno no sabe con qué orden comenzar, o comienza con lo tradicional, ¿no? Hace la visualización de izquierda a derecha y ahí pues ya comete un pequeño error. Pero ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Bueno. Vamos con un ejemplo sencillo de cálculo de derivadas de orden superior. Vamos a trabajar con la función f de xy igual al logaritmo natural de 4x cuadrado sobre x más y. En esta función vamos a calcular todas las segundas derivadas parciales, es decir, fxx, f sub y, fxy y también fyx. Todas las derivadas de orden 2. Y bueno, para calcular todas las derivadas de orden 2, por obvias razones, necesitamos las derivadas de primer orden, fx y fy. Cuando usted tenga una función con logaritmos, siempre trate de ver si usted puede
reescribir la función para que se le vea más fácil y para ver si la puede derivar un poco más fácil. Por ejemplo, aquí tenemos el logaritmo de un cociente. Esta función se puede derivar así como está, recordando la forma para derivar un logaritmo. ¿Cómo se deriva un logaritmo? Vaya, pregunta de cálculo diferencial. ¿Cuál es la fórmula para derivar un logaritmo? Fórmulas para derivar un logaritmo. ¿Ah? Natural. ¿Cómo natural? Sí, logaritmo natural o Sí, vaya, un logaritmo natural. O prima sobre u. Eso, correcto, u' sobre u. Entonces, aquí se derivaría bajo esa fórmula, u' sobre u. Esa es una opción. La otra opción es que, como es un logaritmo, aprovechar eso y separar logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. La pueden reescribir así. Y ya. Bueno, así que ahí queda a criterio de ustedes. ¿Lo derivan así como lo he puesto yo o lo derivan como el cociente que está arriba? Al final el resultado será el mismo. Si lo derivan así separado, sería la derivada respecto a x. Voy a sacar las dos respecto a x y respecto a y, porque al final de cuentas las dos se van a ocupar. La parcial respecto a x queda 8x sobre 4x cuadrado, que sería la derivada del primer logaritmo, utilizando lo que Mariela había dicho de u' sobre u, menos la derivada del logaritmo natural de x más y, que es respecto a x, y esto quedaría 1 sobre x más y. Y hasta ahí estaría ya nuestra primera derivada respecto a x. Si queremos simplificar un poco, queda 2 sobre x cuadrado menos 1 sobre x más y. Si quieren, incluso desarrollan esta resta, y si no, pues simple y sencillamente lo dejan así, no pasa nada. Ahora la derivada parcial de f respecto a y. El primer logaritmo, si se fijan, no lleva y. Al derivar respecto a y, estoy considerando que la x es constante. Entonces, la derivada del primer logaritmo sería 0 porque todo es constante. Y la derivada del segundo logaritmo sería menos 1 sobre x más y. Y se acabó. Ahí tenemos las primeras dos derivadas. No tiene mayor proceso que hacerse. Ahora, las primeras derivadas de orden 2, fxx y f sub y. Para la segunda derivada respecto a x, sí, 2x es 2 sobre x. Gracias, Marcos. 2 sobre x, ya lo corregí. Para la segunda derivada parcial respecto a x, vamos a tomar como base la primera respecto a x y derivamos. Sería la derivada de 2 entre x, esto es menos 2 sobre x cuadrado. Y la derivada de menos 1 sobre x más y, esto es más 1 sobre x más y al cuadrado. Vaya, aquí pasa una situación para esta segunda derivada respecto a x. Realmente no hay mayor proceso que seguir. Aquí usted tiene tres opciones. Una, acordarse de cuál es la forma directa para derivar estas funciones, porque hay una forma directa cuando tienen potencia 1 y están en el denominador. Segundo, si no se acuerda de esa forma directa, que yo así lo he hecho por forma directa, solamente fíjese que el 2 sobre x lo puede poner como 2 por x a la menos 1. Y el 1 sobre x más 1 lo puede poner como 1 sobre x más y es 1 negativo por x más y a la menos 1. Así. O sea, pueden poner todo con potencia negativa. Al poner todo con potencia negativa, pues entonces ustedes ahí lo derivan como potencia y van a obtener lo que yo he puesto en fxx. Y la tercera opción es, como son cocientes, derivar como cociente y van a llegar a ese mismo resultado. De cualquiera de las tres formas, la respuesta será la misma. Para la segunda derivada parcial respecto a y, como solo tenemos un término de donde voy a sacar el resultado, lo derivo respecto a y pues eso me queda 1 sobre x más y al cuadrado. Y eso es todo. Ahí tendríamos ya obtenida nuestra
Derivada parcial de orden 2 respecto a X y respecto a Y. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos con las otras dos derivadas parciales, las mixtas. Para las mixtas, que son fxy y fyx, para la fxy vamos a usar de entrada la derivada respecto a x. La fx es la que tomamos como base, porque ahora la vamos a derivar respecto a y. Entonces, como ahora vamos a derivar la que sacamos respecto a x, pero derivada respecto a y, la derivada de 2 sobre x es 0, porque todo eso sería constante. Y la derivada de menos 1 sobre x más y, pues es 1 sobre x más y al cuadrado. Y luego, para la fyx, ahí vamos a tomar como base la derivada parcial de y esa la vamos a derivar, pero ahora respecto a x, que nuevamente terminaría dando 1 sobre x más y al cuadrado. Este es un ejercicio sencillo donde uno puede notar que los resultados de las mixtas dan iguales. Casualmente también da lo mismo la f sub y, eso es una gran casualidad. Y ya, no tiene mayor proceso que hacerse dependiendo de la forma como uno encuentre las derivadas de 2 sobre x y de menos 1 sobre x más y. Insisto, no hay mayor proceso que hacer, pero eso dependerá de en qué forma usted las calculó. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Vamos a ver. fx, ok. La segunda derivada parcial respecto a x, ahí he puesto yo las flechitas para que vean de cuál se derivó. Entonces, la segunda respecto a x es derivar la primera, obviamente, que sacamos respecto a x. Y lo que hice fue tomar los últimos dos términos que están a la derecha, 2 sobre x menos 1 sobre x más y. Les dije que tenían tres opciones. Pueden ver de manera directa esas derivadas o pueden pasar las expresiones a potencia negativo, que es lo que he puesto en rojo. Con potencia negativa la derivan como potencia, bajan el menos 1 a multiplicar, le quitan 1 al exponente y ya. Y así van a obtener los dos términos del fxx. O lo ven como la derivada de un cociente, bueno, de dos cocientes en este caso. Y la f sub y viene de derivar la primera parcial respecto a y, o sea, derivar menos 1 sobre x más y, ahora otra vez respecto a y eso le queda 1 sobre x más y al cuadrado. Nuevamente lo puede ver como derivar una potencia negativa. Yo creo que de hecho es la mejor forma. Traten de verlo todo como que están derivando una potencia negativa y luego apliquen la regla de potencia, obviamente. Bueno, otra pregunta. Víctor, ¿soy yo o hasta ahorita lo voy viendo que se va conectando? Buenas noches. Sí, hasta ahorita se va conectando. Ajá. Tiene ratos aquí, pues no había dado muestras de vida. Y fíjese que a usted lo estaba esperando desde hace ratos. Es muy posible, América, es muy posible. Vaya, les dije que automáticamente se iba a verlo. Sin yo decir nada, se iba a evidenciar el nombre al menos de las personas. Pueden notar en los comentarios
a quién me refiero. Bien, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Este es largo. Ya ven que solitos se delataron. Bueno, una persona se ha delatado sola. Vamos a ver el siguiente ejemplo. No se preocupe, Víctor, no se preocupe. El siguiente ejemplo tiene que ver con una derivada de orden superior, pero esta es de orden 3 y es de la siguiente manera. Es f de x y z igual al arco cotangente de xz sobre xy más yz. Y nos piden hallar la tercera derivada parcial de la función f respecto a x, y, z. Vaya, ahí está el enunciado. Ahí está el enunciado. Vamos a ver, ¿cómo seguiría esa derivada? Fíjense bien que aquí tenemos un arco cotangente y al ser arco cotangente, lamentablemente no le podemos aplicar lo mismo que en el logaritmo natural del ejercicio pasado. Es decir, no podemos separarlo como arco tangente del numerador y arco cotangente del denominador. Antes de que lo piensen, no se puede hacer. Pero sobre todo quisiera que entendiéramos la notación de la derivada. Nos están pidiendo sacar 3 derivadas. Y la primera derivada, ¿con respecto a qué variable es? ¿Con respecto a qué variable vamos a sacar nosotros la primera derivada? Pregunto. Respecto a z. Correcto, respecto a z, ya que esta se lee de derecha a izquierda. Una vez identificado eso, usted es libre en el desarrollo del problema de tomar la notación que quiera. Así que yo le voy a poner la notación en teoría más sencilla, ¿no? FZ. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se deriva un arco cotangente? ¿Cómo se deriva un arco cotangente? Creo que es menos u' entre 1 más u cuadrado. No estoy segura. Pues cree bien, es menos u' entre 1 más u cuadrado. Menos u' entre 1 más u cuadrado. Es la regla de derivación para el arco cotangente o cotangente inversa. Entonces, ese u' puede ir en el numerador o puede ir a un costado multiplicando a la fracción 1 sobre 1 más u cuadrado. Da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se calcula esta primera derivada? Pues la primera fase es menos 1 entre 1 más el argumento al cuadrado, xz sobre xy más yz, todo esto al cuadrado. Y ahora lo vamos a multiplicar por la derivada del argumento. Solo voy a esperar que cargue esto. Ahí he puesto el menos 1 sobre 1 más u cuadrado. Y ahora lo vamos a multiplicar por la derivada del argumento. El argumento es un cociente, así que vamos a derivar como cociente. Y luego, como estamos derivando respecto a z, la x y la y para nosotros van a ser consideradas constantes. Así que vamos a derivar así. ¿Cómo se deriva un cociente? Derivada del numerador. La derivada del numerador respecto a z es x. Por el denominador sin derivar, xy más yz, menos el numerador sin derivar, xz, por la derivada del denominador respecto a z. La derivada del denominador respecto a z solo es y. ¿Por qué solo queda la y como derivada del denominador? Pues porque xy no lleva z, por lo tanto todo eso es constante. Y el yz sería una constante por z, es como cuando uno deriva 2z o 3z, su derivada solo es 2 o 3, solo es la constante. Por eso queda solo y. Y todo esto entre denominador al cuadrado. Ahí estamos. Esa sería nuestra primera derivada. Eso es lo que hay que volver a derivar para sacar la segunda y luego la tercera. Este no lo vamos a terminar hoy. Va a ser imposible lograr sacar las 3 derivadas en lo que falta. Lo que sí vamos a hacer es simplificarla.
Porque eso es importante. Cuando usted trabaje con derivadas de orden superior, parte del ejercicio es calcular las derivadas y parte del ejercicio es Profe, una simplificarlas. preguntita. Hola. Para ver si me quedó claro porque tengo la duda. O sea, tomaríamos, vaya, usted tomó como U, se podría decir, lo que es todo el argumento de la trigonométrica inversa. Entonces, al sustituirlo de nuevo en los valores de z, fue como que volver a reescribir lo que ya estaba en el argumento del original. No sé si o sea, no estoy muy segura si así es, pero quiero que me confirme. Al volver a escribir, repítame la pregunta. Quiero ver si Vaya. la capto bien. Ajá. Lo que pasa es que mi confusión fue, digamos, cómo tomar el U, por decirlo de una forma. El U es Entonces, todo lo que está dentro del arco cotangente. y al sustituir ese U, o sea, en el que puso entre los como corchetes, creo que se llaman, el Sí. que puso en el lugar de Z fue todo lo que era el argumento de la función original, ¿verdad? No, es que Bueno, sí todo entiendo. esto, vaya, todo esto que está en los corchetes, todo esto es U'. Y lo que está dentro del arco cotangente es U. Lo que pasa es que como la U es un cociente, es una división, el U' es la derivada del cociente. Y recuerden que la derivada del cociente tiene una formulita en cómo se ejecuta. Así que ahí está. Y ya. Ajá. Ya. Bueno. Ok. ¿Otra pregunta? Bueno, simplificémosla. Es muy importante que ustedes traten de simplificar lo más que puedan porque la segunda derivada, mientras más simplificada tengan la primera, menos complicada se le hará sacar la segunda. Así que aquí vamos a ver qué tanto lo logramos simplificar. Sería menos 1 entre. Voy a efectuar la suma del denominador. Sería x, bueno, lo voy a hacer paso por paso. 1 más x cuadrado z cuadrado sobre xy más yz al cuadrado. Aquí lo que he hecho es desarrollar nada más el cuadrado de la fracción en cuadrado del numerador por cuadrado del denominador. Y en el corchete opero productos. X cuadrado y más xyz menos xyz. Estos se van a cancelar. Todo sobre xy más yz al cuadrado. Cerro corchetes. Ahora efectúo la suma del denominador y me queda menos 1 entre xy más yz al cuadrado más x cuadrado z cuadrado. Bueno, aquí voy a hacer dos pasos en uno, después explico. Aquí va a quedar xy más yz al cuadrado. Factor de x cuadrado y sobre xy más yz al cuadrado. Bien, ¿qué he hecho ahí? ¿Por qué dije dos pasos en uno? Primero, no me quedaba espacio para hacer los dos completos y no me quería pasar a otra página. Entonces, lo que hice en este último paso fue, primero, desarrollar la suma del 1 del denominador, la suma de este 1 con toda la otra fracción del denominador. Esas dos que estoy marcando en verde se suman. Luego de sumar eso, hago extremos por extremos, medios por medios, con el 1 del numerador. Aplico extremos por extremos, medios por medios, con el 1 del numerador. Y al hacer eso, pues ya obtengo lo que está fuera del corchete. Al aplicar esas dos operaciones, obtengo lo que está fuera del corchete. Habiendo hecho eso, pues ya ustedes pueden simplificar
este cuadrado con el que está dentro del corchete en el denominador. Pueden hacer ahí la simplificación. Y terminará quedándoles solo x cuadrado y entre xy más yz, todo esto al cuadrado, más x cuadrado z cuadrado. Puede que no sea una enorme simplificación. Se ha reducido varios términos, se han cancelado varios. Sigue quedando no tan bonito porque ha quedado una fracción relativamente grande, pero comparado con lo que teníamos al inicio, pues ya es bastante descanso. Ah, sí, el signo. El signo. Vaya, ahí estamos. Así que bueno, ahí tendríamos ya la simplificación. Esa última expresión ya no se puede simplificar más. Si ustedes quisieran, sí podrían desarrollar el binomio al cuadrado. Lo desarrollan, no van a conseguir simplificar mayor cosa, pero podría ser que ya desarrollado les sirva más para seguir derivando. Así que bueno, esa sería la primera derivada simplificada. Esta es la que vamos a seguir la próxima clase, el próximo lunes, derivando para sacar segunda y tercera derivada parcial. Así que no sé si hay alguna pregunta. Uy. ¿Preguntas? Preguntas. Profe, yo tengo una duda así algebraica. Ajá. Ese 1 quiero ver, en la penúltima, se simplifica con el de abajo, ¿verdad? Y después el denominador de la fracción sube. No. O no. No, porque el 1 de abajo está sumando. Ajá. No se puede Bueno, simplificar. entonces. Lo que dije fue que ya. primero se hace la suma de abajo, el 1 más la fracción, y ese resultado se opera extremos por extremos, medios con el 1 de arriba. Ya, entiendo. Bueno, gracias. Bueno.